Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola a todas, bienvenidas a nuestro podcast un día más y bueno, hoy tenemos un episodio que es como un abrazo así duradero, ¿no? Un abrazo muy reconfortante que os queremos dar y bueno, que quiero que lo sintáis así porque al final siempre hablamos de temas pues más alegres, ¿no? O temas muy variados, pero teníamos un tema ahí que nos habéis pedido mucho y que es muy importante darle voz, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de ese duelo y de esas pérdidas o en el embarazo o después que también necesitan ser habladas y validadas. Hola María. Hola cariño. Pues sí, al final es cierto que siempre nos veis bastante dicharacheras, ¿no? Y transmitiendo alegría y demás. Y hoy, pues bueno, es un episodio que quizá no es tan bonito, digamos, o tan alegre, pero que es muy importante. Es muy importante darle visibilidad a la pérdida gestacional, al duelo, a estas situaciones que suceden, ¿no? Entonces, bueno, como decía Elena, esto es un abrazo, sobre todo si nos estás escuchando y lo has vivido, has perdido un bebé en algún momento, pues desde aquí un abrazo enorme para ti. Porque bueno, es algo que ocurre y que como no se habla mucho, desgraciadamente, yo creo que las mujeres sobre todo se sienten muy solas, muy incomprendidas y en la mayoría de los casos también surge la culpa por ahí, luego hablaremos de ello, ¿no? ¿Habré hecho yo algo mal? Bueno, ya te adelantamos que no. Pero bueno, vamos allá con este episodio. Sí. Os queríamos decir el dato, ¿no? Porque muchas mujeres no lo saben y sorprende bastante. Y es que cada 4 embarazos termina en pérdida gestacional. Es bastante, ¿no? Y además el 80% suceden en el primer trimestre, ¿no? Esto es un tema. Es un tema porque además, si escucháis nuestros episodios hablando del primer trimestre, lo hablábamos, ¿no? El primer trimestre es el trimestre silenciado en muchos casos, en el que todavía no lo hemos dicho, no lo hemos comentado por la razón que sea cada una, ¿no? Cada familia es un mundo. Pero claro, si esto te ocurre y además no lo has compartido todavía con nadie, ¿no? Más que quizá pues con tu pareja, si es que la tienes, pues yo sinceramente creo que es aún más duro, porque algunas decidís contarlo, otras no, os lo quedáis. Entonces, bueno, no es fácil. Así que, sea como sea, decidas lo que decidas, lo hagas como lo hagas, si es que te ocurre, va a estar bien. Que esto te quede súper claro, ¿vale? Que al final esa culpa que surge por cualquier cosa que hacemos las mujeres al final en la vida, pues aquí no la hay. La puedes soltar, de verdad, aunque surja y es normal y te la validamos, pero profundamente no es culpa tuya, nada en absoluto. Sí, sobre todo lo que queremos transmitiros hoy es este calorcito y este cariño, ¿no? Sí que nos gustaría pues nombrar qué es una pérdida gestacional y los tipos de pérdidas gestacionales que hay, ¿no? O perinatales, o como le queramos llamar, ¿vale? Pero bueno, al final es la interrupción de un embarazo, pues que puede ocurrir o de manera espontánea, por algún motivo, o de manera voluntaria antes de llegar a, pues eso, a que ese bebé nazca. Entonces, hay diferentes clasificaciones que al final no nos vamos a meter demasiado en esto, pero bueno, nombrar pues cuando es algo muy temprano, en el primer trimestre hablamos de aborto temprano, cuando es del primer trimestre a la semana 20, de semana 13-20, hablamos de aborto tardío, a partir de semana 20 se habla de esa muerte fetal intraútero y en muchos países ya a partir de la semana 22 hablan de muerte perinatal. ¿Vale? Esto es un poco como una clasificación general, esta es según la OMS, pero
puede que os encontréis otro tipo de clasificaciones, ¿vale? Y dentro de estas pérdidas gestacionales, pues hay como diferentes tipos, ¿no? El aborto espontáneo es pues el más frecuente, es cuando el cuerpo interrumpe el embarazo de forma natural. Puede ser que haya un sangrado y por eso vaya a urgencia y vean que ese bebé no tiene latido, o puede ser que sea algo casual y que se vea en una ecografía, bueno, pues eso, de manera espontánea. No porque tú hayas hecho nada, como decía María, muchas veces no sabemos ni por qué han ocurrido, ¿vale? ¿Qué más tipos de pérdidas tenemos? Pues bueno, ese embarazo en el que no hay embrión, que cuando van a hacer la ecografía se ve el saquito, pero no hay embrión dentro. Se llama el huevo güero o anembrionado, ¿no? Y que también se da en algunas ocasiones. Un embarazo ectópico en el que el embrión se implanta en otro sitio diferente al útero. La implantación más común dentro de los ectópicos es ahí en una zona de las trompas y estos embarazos no suelen progresar, no progresan porque el sitio donde tiene que anidar el embrión para poder crecer tiene que ser dentro del útero, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, pues por algún motivo materno o por algún motivo fetal o por algún motivo que entra dentro de la legalidad, dentro de las interrupciones voluntarias de embarazo. Y por último, la muerte fetal intraútero en embarazos más avanzados, ¿vale? Entonces, bueno, os queríamos nombrar un poquito esta clasificación y recordaros que la gran mayoría de pérdidas en el embarazo se dan en el primer trimestre, dentro del primer trimestre, en esas 9-10 primeras semanas, ¿vale? Que la característica principal de una pérdida en el embarazo es un sangrado que puede ir acompañado de dolor o no. Eso es. Al final, aparte del calorcito y el abrazo, ¿no? También queríamos, pues eso, en este episodio transmitiros información, ¿no? Y contextualizar todo esto. No porque os haya pasado a vosotras mismas o os vaya a pasar, que oye, ojalá que no, nuestros mejores deseos, pero a lo mejor tenéis alguna amiga que lo está viviendo en este momento y por eso has venido a este episodio. Entonces, es bueno poder entender un poco por dónde puede ir la cosa, ¿no? Y para poder acompañar mejor a alguna amiga, familiar, lo que sea. Entonces, bueno, Eso es. muchas veces, la mayor parte de las veces, ¿no? Yo creo que cuando ocurre, lo primero que nos preguntamos es, ¿pero por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿No? Lo que venimos adelantando muchas veces las mujeres de forma automática dicen, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? No has hecho nada, esto no se debe ni a que hayas hecho ejercicio, ni a que hayas saltado, ni a que hayas cogido peso las bolsas de la compra, de verdad que no. No, los abortos no se producen por esto, tampoco porque hayas tenido relaciones sexuales, tampoco porque estés estresada, no, ¿vale? De verdad que además muchas veces es algo multifactorial, no es una única causa. Pero bueno, causas más frecuentes, realmente las más frecuentes son alteraciones cromosómicas. Es decir, es un bebé que ya viene con algún fallo en sus cromosomas a nivel genético y que el cuerpo se da cuenta de esto, el cuerpo es súper sabio y entonces el embarazo no progresa. Simplemente porque ese bebé, si naciera, ¿no? Si llegara a término, no podría vivir, básicamente. Estos son los más frecuentes. Y esto, claro, muchas veces pues o no se descubre o no se termina de saber porque empezamos a hacernos pruebas nosotras y es que fue causa de ese embarazo, ¿no? También depende de la edad gestacional, de los deseos de la familia, se puede llegar hasta cierto punto con las pruebas también en ese bebé, ¿no? Y también depende de cuántos haya habido, porque si hay abortos de repetición, pues se investiga un poco más, siempre que se quiera, ¿vale? Nada es obligatorio, como siempre os decimos. Más cosas que pueden ocasionar, ¿no? Abortos, pues problemas hormonales en la mamá y problemas de salud en general. Enfermedades autoinmunes, trombofilias también. También hay casos a nivel microbiota. La microbiota no solo está en el intestino, también está en el útero. Y esto es muy potente, hacernos cargo de ellos y sobre todo yo lo he visto en casos de abortos de repetición, ¿no? No encontramos la causa y al final hay una alteración generalizada en la flora, se ataja esto y se soluciona el problema, ¿no? Y por último, causa desconocida. Y esto sucede mucho, mucho más de lo que nos gustaría y es cierto que genera pues muchos sentimientos de frustración, de culpa, de incertidumbre, de rabia, incluso de enfado, de no saber el porqué, ¿no? Como seres humanos lógicos y racionales que somos, necesitamos muchas veces entender el porqué, ¿no?
Y hay veces, en Eso estos es. casos, que no lo vamos a saber. Entonces, bueno, Sí, no lo vamos a saber y no nos podemos poner en la mochila, ¿no? Lo he hecho yo y es mi no, culpa. Entonces, habrá casos en los que igual se pueda investigar y se pueda ver alguna posible causa, pero exacto. habrá otros casos en los que no y ya está, ¿vale? En fin, seguimos adelantando, seguimos avanzando. Ujú. Cuando hay una pérdida, cuando hay un aborto, ¿qué ocurre en el cuerpo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo se gestiona todo esto? Como os decía, la mayoría de... Cuando algo no va bien en el embarazo, puede ser que tengas dolor, puede ser que se encuentre de manera casual en alguna ocasión, o puede ser que tengas un sangrado. Eh, Cuando se confirma, porque al final esto se tiene que confirmar siempre mediante una ecografía, te van a ofrecer diferentes opciones según de las semanas de las que estés. Cuando es un embarazo muy temprano, pues 7, 8 semanas, 6 semanas, puede que ya estés expulsándolo y no haya que hacer nada más y sea una menstruación, un sangrado como una menstruación muy abundante. O puede ser que te ofrezcan el método farmacológico, que es dar un medicamento para producir contracciones y poder expulsar, ¿vale? En caso de embarazos un poquito más avanzados o que además de dar la medicación no se acaba de expulsar todo, puede que te ofrezcan entrar en quirófano y hacer lo que se llama un legrado o una aspiración. Hablamos aquí de embarazos, eso, primer trimestre, Sí. mm, primeras semanas, ¿vale? Cuando ya estamos en un embarazo más avanzado, pues segundo trimestre en adelante y haya habido un bebé que ha dejado de latir su corazón, pues el proceso es un parto, es inducir al cuerpo, poner medicación para que haya contracciones, que se cuyo el útero se borre, se dilate y parir a tu bebé, ¿vale? Entonces el cuerpo se va a poner de parto, vas a tener a tu bebé y luego vas a vivir un posparto con todo lo que conlleva, ¿vale? Hablo con todo lo que conlleva a nivel físico y a nivel hormonal y emocional y lactancia. Y esto hoy lo dejo caer aquí, creo que no nos va, no es para hablarlo hoy, pero abro la posibilidad a vivir un posparto sin bebé y lo duro que es vivir un posparto sin bebé. Y de ahí surge bueno, surge en algunas ocasiones, ¿no? Eh, Aprovechar ese posparto, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Es que me he quedado en silencio porque estaba pensando en la Sí. lactancia, en esa subida de leche. Hay madres que dicen, vale, yo no he podido dar leche a mi bebé, pero estoy produciendo leche, voy a dar esta leche a bebés que la puedan necesitar. Y Sí. convertir su dolor en el posparto en un acto de amor, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo tan personal, tan Wow. íntimo y tan delicado que solamente lo dejo caer por aquí, ¿no? Y decir que cada posparto es un mundo y tras una pérdida gestacional, wow, todavía más. Wow. Y además, da igual de las semanas que haya sido la pérdida. Esto es muy importante, porque a veces es como que se minimiza el dolor de las madres, de las familias, porque bueno, hombre, estabas de 8 semanas. Si alguien Sí. te dice esto, lo dice, yo quiero pensar desde la ignorancia, ¿vale? Bueno, ya Sí, tendrás otro. Guau, ¿no? Mira, se o me ya pone la tienes piel de uno, gallina. o Ya ya tienes tienes uno, ¿no? hijos. Claro, Ujú. entonces, Todavía eres bueno, joven. Todas estas esto es, frases, sí. claro, esto es totalmente personal y puede ser que pues para ti sea igual de doloroso perder a un bebé con 8 semanas que si estuvieras de 35. Y esto es totalmente válido y no nos comparamos aquí las unas con las otras. Entonces, bueno, el proceso de parto y de posparto tiene mucha tela. Sí, es cierto que para que sepáis, los partos en los hospitales es cierto que se acompañan, a mi parecer, de forma magistral. Em, yo he vivido pocos porque he estado poco en asistencia, ¿no? Pero los pocos que he podido vivir, la verdad es que chapó por los profesionales, ¿no? Y chapó también por las mujeres y los acompañantes, ¿no? Se intenta cuidar al máximo, dar todo el espacio, el tiempo y la escucha que sea necesaria y porque es que muchas veces
no se puede decir nada, es simplemente estar ahí, ¿no? Y acompañar. Y en el posparto Eso lo es. mismo, como os decía Elena, viene un posparto a todos los niveles. Entonces, viene un posparto en el que, bueno, pues volver a casa sin tu bebé, es que no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Es muy duro, esto es así, no lo vamos a maquillar. Y entonces, bueno, aquí normalmente depende de la familia, ¿no? De la mujer, de lo que cada uno quiera, pero normalmente la familia ayuda en esto, pues a lo mejor en casa quitando según qué cosas, ¿no? Que estuvieran preparadas para el bebé. Hay personas que no quieren, ¿eh? Esto es súper respetable, pero que sepáis que yo he escuchado algún caso así porque la mamá y el papá lo preferían. Y entonces lo que os venimos a decir hoy es que es muy importante, muy importante el apoyo en ese momento. Súper importante. Si no lo tienes por parte de la familia, pues por parte de los profesionales, ¿no? De nuevo, por supuesto, en el hospital te van a acompañar, pero ahí puedes pedir ayuda, recursos, sino por supuesto tu matrona al centro de salud y por supuesto a nivel salud mental. Ojalá esto en algunos sitios lo hay, ojalá fuese público, ¿no? Pero una profesional de la salud mental, una psicóloga perinatal, pues bueno, es que para mí es fundamental para ayudar tanto a la mamá como al papá o a la otra mamá, según cómo sea cada familia, ¿no? A transitar todo esto, porque, bueno, no es fácil, sin duda no es fácil, aunque tengas otro, aunque seas joven y puedas tener más, aunque estuvieras de 7 semanas, pues ahí cada una lo vive a su manera y es que son todas válidas, ¿no? Es importante, por cerrar aquí, muy importante que como en cualquier posparto, la depresión posparto está ahí. Es decir, eh, hay bastantes mujeres, más de las que nos gustaría, que sufren depresión posparto y aquí hay un factor de riesgo enorme, ¿no? Para sufrirla. Sabemos que lo previene es un buen acompañamiento a nivel salud mental y, por supuesto, si se diera, aquí ya no hay duda de que se necesita, ¿no? Sí, y algo muy importante que no hemos comentado, pero que creo que es fundamental, el acompañamiento en el parto y cuando los profesionales de la salud que acompañan partos, matronas, gines, em, acompañamos también este tipo de partos y tenemos formación para acompañar también en este tipo de partos en el que nace un bebé sin vida, van a ofrecerte ciertas cosas durante el parto. Te van a ofrecer para que puedas hacer mejor el duelo después, ver a tu bebé si lo quieres ver, darle un abrazo a tu bebé y tenerlo piel con piel si tú lo deseas, recoger sus huellas, guardar un trocito de un mechón de pelo, hacerle una foto. Quizá estas cosas, en el momento que te las plantean, te suenan hasta... Dices, pero ¿qué me estás contando, no? ¿Cómo me estás diciendo esto? Pero de verdad que si os lo decimos y si os ofrecemos este tipo de cosas es para que luego puedas hacer mejor el duelo, para que tengas un recuerdo Sí. de tu bebé que ha nacido y que lo has tenido en brazos y que lo has visto y lo has tocado. Entonces, cuando pasa esto, son momentos en los que no estás para procesar, ¿no? Estás en shock y vas a Mm. recibir como muchos inputs y mucha información. Todo lo que vamos a ofrecerte es para que puedas hacer ese proceso de después mejor, de una manera más sana y para que tengas ese recuerdo de tu bebé. Entonces, bueno, pues puede que se te ofrezcan este tipo de cosas, ¿no? Desde Mm. una cajita de recuerdos, la huella de tu bebé, coger a tu bebé si tú lo deseas, tocarlo, hacerle una foto, ponerle un gorrito, mil cosas, ¿no? Aquí ya, pues hablar con tu pareja y lo que vosotros decidáis va a estar bien. Va a estar bien si decides verlo, va a estar bien si no, pero tener esas opciones también es importante, ¿no? Y que en el Efectivamente. acompañamiento en un tipo de parto así también se ofrezcan estas Sí. posibilidades. Esto sin duda, y yo creo que, bueno, no sabemos desde dónde nos escucháis, ¿no? Pero nosotras que estamos en España, esto se ofrece así. Y, y bueno, al final, ese momento, aunque duro, de encontrarse con el bebé, ¿no? Y poder abrazarlo, poderle dar un beso, pues se sabe que ayuda al duelo. Y a mí hay una cosa que me gusta pensar, lo que pasa que luego a cada una esto le puede servir o no, ¿no? Pero al final la vida de cada ser vivo en el planeta no la decidimos nosotros, ¿no? Lo que va a durar la vida de tu madre, de tu primo, del hijo que tienes ahora, tú no tienes poder sobre eso ni sobre la tuya, por supuesto, no sabes cuántos años vas a vivir.
Sin embargo, cada persona vive su vida, el tiempo que tenga, y viene aquí a, bueno, pues a dar amor a los demás, a recibirlo también, ¿no? Y a mí me gusta pensar en, sobre todo estos bebés que ya nacen sin vida, ¿no? Pero también estos que nacen y van a vivir unas pocas horas, pues mira, ese bebé te ha elegido para pasar contigo estas semanas. Si ya nace sin vida, las semanas del embarazo, ese bebé ha estado contigo, ¿no? Ha estado en tu cuerpo y estoy segura que te ha traído muchísimo amor, muchísimos aprendizajes, mucha alegría también, ¿no? Entonces, para mí ese momento de nace el bebé, poderlo abrazar y poderle dar un beso y poderle tocar, pues también es un símbolo para recordar todo esto, ¿no? Y agradecerle en parte esto. Obviamente, esto a veces no lo podemos procesar así de esta forma hasta pasado mucho tiempo y bueno, es que el duelo para cada una pues dura lo que dura, ¿no? Esto no, aquí tampoco hay matemáticas, siempre os decimos, y hay mujeres que, bueno, pasadas unas semanas se encuentran ya mejor y hay mujeres que tardan más. Y los acompañantes igual, al final también. Las parejas también viven sus duelos, los familiares también. Bueno, es un momento duro para todos. Y entonces, hablando de acompañantes, parejas, familiares, pues os queríamos hablar un poco, ¿no? Por si estás escuchando el episodio y a alguien a tu alrededor le está pasando esto, de cómo acompañar, cómo podemos ayudar en estos momentos. Pues mira, algo hemos comentado antes, creo. Muchas veces, más que hablar, es estar ahí. A veces, simplemente, las mamás necesitan saber que pueden llorar sin que nadie les vaya a decir nada. Ya está, necesito llorar, que estés aquí, que me abraces, ¿no? Sentirte, saber que te tengo si te necesito y ya está. Hay otras mujeres que necesitan hablar, que necesitan expresar, que necesitan contar pues todo lo que les salga en ese momento. Nuestro papel es escucharlas. Escucharlas, claro, te entiendo, estoy aquí, cuéntame todo lo que necesites, desahógate. A veces incluso se sienten hasta mal, ¿no? Es como, "Ay, es que soy muy pesada", no, no eres pesada. Entonces, no dar consejos es la clave, ¿no? Pues igual en ese momento nada, ¿sabes? Igual estoy aquí y ya está. Pues a lo mejor podrías hacer, sobre todo en momentos tempranos, luego ya cuando la cosa va pasando es diferente, ¿no? No dar consejos, escuchar, dejar llorar, validar las emociones, se sientan como se sientan, pueden pasar del llanto al enfado, al no querer hablar, al hablar un montón. Y a veces también nos encontramos con esto. A mí alguna mujer me lo ha dicho, claro, es que me dicen que si estoy loca, porque de repente lloro, de repente me río, de repente quiero hablar. No, no estás loca, es que encima estás en posparto con todo el sub y baja hormonal que esto supone, ¿no? Entonces, no invalidar, no minimizar, bueno, no pasa nada, sí pasa, claro que pasa. Y Sí, algo que yo creo que es muy guay, que en esto sí que, como, sobre todo esto es energía muy masculina, de vale, pero yo necesito hacer algo, ¿no? Para ayudar a esta persona. Vale, pues puedes ofrecerle ayuda concreta. ¿Tiene otros niños? Ofrécete para cuidar a los niños, para llevarlos al cole. Comida, tuppers, lavar la ropa, lo que sea, ¿no? ¿Tiene otro peque chiquitito? Me quedo con él mientras tú te duchas. Este tipo de cosas, que cuando te ha pasado esto, pues se te para un poco el mundo, es lo que más ayuda, poder soltar y decir, vale, ya está, estoy sostenida, ¿no? Y por lo menos esto reconforta. Mm. sí, eso es. Y bueno, para la mujer que está pasando por un momento así, pues es un momento muy duro en el que vas a tener que procesar muchísimas cosas y si tienes más hijos, pues seguir con la vida adelante, ¿no? Con tus otros niños. Pero bueno, recuerda que es una pérdida, que tu cuerpo tiene que también sanar, tiene que volver a su estado anterior y vas a necesitar también descanso y vas a necesitar recuperarte. Así que date también ese espacio para Mm. descansar y recuperarte. Y algo muy importante que a veces nos cuesta, pide ayuda. En un momento de la vida así, a veces necesitamos ayuda, desde ayuda, como decía María, ayuda tangible, niños, comida, logística de la casa, a ayuda emocional y psicológica. Una psicóloga perinatal, un grupo de apoyo al duelo, hablar con otras familias que han pasado por lo mismo y que te pueden, que te vas a ver reflejado y que te vas a sentir súper comprendido y te van a dar ese apoyo, ese abrazo, ¿no? Esa contención que es tan necesaria.
Entonces busca ayuda, desde ayuda profesional, ayuda en grupos, asociaciones, psicólogas perinatales, matrona, etcétera. Y luego, bueno, pues aquí cada persona cuando vivimos un duelo, a cada una nos va bien una cosa, ¿no? Puede que te ayude escribir a ese bebé, puede que te ayude hacer una despedida formal a tu bebé, puede que te ayude verbalizarlo, quizá no, plantar una planta, un árbol en recuerdo a tu bebé, no lo sé. Hay miles de maneras de vivir el duelo. Busca la que a ti te ayuda y busca lo que te ayuda a transitar ese duelo. No te ancles en una etapa del duelo porque, bueno, aunque el duelo es muy cambiante, ¿no? Pero a veces nos anclamos en ese dolor o en ese shock o en la culpa y no avanzamos y la vida continúa, ¿no? Entonces, qué duro es de decir esto, pero es necesario, ¿no? Así que, bueno, busca tu manera de vivir el duelo y esos apoyos necesarios para poder seguir adelante y poder volver a encontrar en esa dureza de la vida, volver a encontrar la alegría, ¿no? Eso es. Bueno, un episodio un poco duro, bastante, no agridulce, bastante agri, lo vamos a dejar ahí. Sí. Pero bueno, esperamos que os llegue, pues como lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Como este abrazo, este calor, bueno, estas cosas, esto es la vida, esto también pasa. Como matronas, es cierto que tenemos el privilegio de estar viendo mucha vida todo el rato, pero también acompañamos estos casos, también sabemos que ocurren y sabemos de primera mano lo importante que es sentirte acompañada, sostenida. Entonces, bueno, desde aquí, si lo estás viviendo o lo has vivido, un abrazo enorme, ánimo, fuerza, la vida sigue, ese hijo siempre va a ser tu hijo, siempre va a estar ahí, por supuesto. Y nada más, que nos despedimos hoy un poco así, que bueno, estamos encantadas de que nos escuchéis, de que os escuchéis el podcast entero, porque lo sabemos que nos lo decís muchísimo y nos seguimos viendo. Eso es, un abrazo muy, muy, muy grande y nos vemos en los siguientes. Hasta luego. Chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.